nuestro audio, me parece. Les recordaría primero que peguemos nuestros audios todos. Y para empezar la clase de Inés hoy. ¿Ok? Bien, genial. Bien, genial. Entonces, bueno, el miércoles tuvieron con Alfonso la clase presencial y vieron con él un poco más sobre la teoría de utilidad esperada, lo cual es súper interesante. Y bueno, el día de hoy tenemos que entregar el problem set que les dejé en los primeros días de esta semana. Algunos ya me lo mandaron a mi correo. Entonces, lo tienen que enviar hasta la noche, así que no hay problema, lo pueden mandar hasta en la noche de hoy. Y ya el día lunes les alcanzo las notas por medio del aula virtual, ¿de acuerdo? Recuerden que la nota final es el promedio de los 4 problem sets de ponderación y sumado a eso va a ser el examen final, que es un comprehensive exam, que se mete todos los temas que hemos visto en el curso hasta diciembre, ¿ok? Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a movernos un poco más ya, pasar de la función o de la teoría de utilidad esperada, vamos a pasar un poco más ya al tema de riesgo, de acuerdo, de aversión al riesgo en particular, y después de eso vamos a ya empezar a trabajar un modelito pequeño, un modelito base sobre teoría de portafolio, ¿ok? Entonces yo voy a utilizar el día de hoy, para empezar la clase, voy a utilizar el Lecture 1, que es el que tienen ustedes colgado en la... Permítame, voy a compartir mi pantalla. Entonces yo tengo esta presentación, la que estuvimos viendo la semana pasada, que es el Lecture 1, preferencias y aversión a riesgo. Nos vamos a mover un poquito a la presentación número, a la presentación 11, ¿de acuerdo? No sé si logran ver conmigo esto en pantalla. Muy bien. ¿Cuál es la idea de... La semana pasada vimos teoría de utilidad esperada. Algunas ideas para poder recordarlo de la semana pasada y empezar el día de hoy. Primera idea. Nosotros necesitamos una teoría que nos permita pasar de las preferencias a una función de utilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las preferencias permiten ordenar cualitativamente entre los activos riesgosos que tiene un inversionista. Pero tenemos que ir a un lado cuantitativo para poder comparar, ¿de acuerdo? Entonces, para poder comparar necesitamos que esas preferencias se conviertan en números. Entonces, la teoría esperada nos brinda una comparación cuantitativa de los activos riesgosos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vimos también la semana pasada que una segunda idea es que el axioma que sustenta la teoría de utilidad esperada es el axioma de independencia, ¿de acuerdo? También les conté la semana pasada que, bueno, este axioma es vital en esta teoría. Sin embargo, cuando han hecho estudios empíricos, han encontrado que este axioma no se cumple completamente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí surge la pregunta, y que ustedes pueden decir, ok, pero entonces si no se cumple, ¿por qué utilizamos la teoría de la utilidad esperada? Bueno, mi respuesta a ello es que es lo mejor que tenemos al día de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos otras teorías. Hay teorías de la prospección, por ejemplo, o teorías más cercanas a lo que es behavioral finance o behavioral economics, o economía de comportamiento, o finanzas de comportamiento. Tenemos teorías más orientadas a ellas al día de hoy. Sin embargo, no son totalmente generales y no son sencillas de entender ni de aplicar. Note, por favor, que una de las cosas importantes que se le exige a una teoría, llamémoslo así, o un modelo, es que pueda ser sencillo de tomar ese modelo y luego meterlo a otros modelos para poder entender otras cosas más. Un ejemplo de eso, hay un paper de Dixit-Stiglitz en el 70 sobre competencia monopolística, por ejemplo. Ya ese es macro. Ellos hicieron un modelo donde explicaban cómo se debería de construir competencia monopolística y cómo se debería de obtener las demandas de los bienes en ese ambiente de competencia. Este paper, en ese modelo,
es el más usado en macroeconomía y en economía internacional y en finanzas internacionales. ¿Por qué? Porque ese modelo que ellos proponen es un modelo que es fácilmente tratable para poder introducir en otras teorías un poco más grandes, o para poder explicar otras cosas más importantes, ¿de acuerdo? De igual forma, por ejemplo, si vamos a Corporate Finance, en Corporate Finance hay una, bueno, en realidad en micro hay una teoría que se llama teoría de contratos, ¿de acuerdo? Dentro de teoría de contratos hay una teoría, llamémosla así, es una teoría sobre principal agente, cuando hay información asimétrica. Esa teoría de principal agente de información asimétrica se ha tomado en finanzas y en economía en general como una de las principales teorías para poder estudiar los incentivos entre los agentes. ¿Por qué? Porque primero que ayuda a estudiar la relación entre los individuos, y segundo que es relativamente sencillo de entender, aplicar e introducir a otros modelos más grandes. Entonces vamos a encontrar nosotros que un criterio que se les exige a los modelos o a las teorías en general es que puedan ser tratables, puedan ser tomadas para poder analizar otras relaciones entre variables en teorías mucho más amplias. Entonces la teoría de función de utilidad cumple con ese requisito, y por tanto es la que el día de hoy utilizamos en economía y en finanzas para analizar la incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Cerrado. Entonces, una última idea de la teoría de utilidad esperada es la siguiente. Es que ya tenemos las preferencias, tenemos la esperada. Perfecto. Entonces yo quiero mostrarles en este slide, quiero que vean conmigo en este slide 11 del primer lecture, lo siguiente. Tenemos preferencias, que hemos visto la semana pasada. Tenemos la teoría de la utilidad esperada, por von Neumann Morgenstern, en el 44, ¿de acuerdo? Ahora, existe un link, que hoy lo vamos a ver, entre la teoría de la utilidad esperada y la aversión al riesgo, ¿de acuerdo? Esto hoy día nos interesa entender, este link. Luego de este link, lo que vamos a ver quizás hoy o ya la próxima semana es dos consecuencias. La primera es la prima por riesgo. ¿Qué es la prima por riesgo? Simplemente es lo que un inversionista pide por adicional, ¿de acuerdo? Para tomar un riesgo en particular. ¿Está bien? Y lo segundo que nos interesa es la elección del individuo entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Pero note, por favor, que recién vamos a ver este tema, que hoy día o quizás la próxima semana, luego de que nos hemos asegurado que la aversión a riesgo está bien definida, luego que existe una relación entre la aversión a riesgo y la teoría de utilidad esperada, y que esta teoría de la utilidad esperada refleja muy bien las preferencias de un inversionista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Por qué es clave? Por lo siguiente, aquí, permítanme tenerme unos segundos y discutir con ustedes sobre estos temas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es clave? A ver, si nosotros modelamos bien las preferencias de los inversionistas, esto, en esta parte, en este punto 1, vamos a decantar en una teoría de portafolio. ¿Está bien? Que es el punto final, lo estoy ahorita marcando, ¿de acuerdo? Si yo tengo unas preferencias, una función de utilidad en esta segunda parte, ¿de acuerdo? Distinta, que hay muchas funciones de utilidad en la teoría, entonces podría afectarme cómo los inversionistas eligen sus activos financieros entre un portafolio grande de activos financieros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, permítame, yo ahorita voy a ir a la pizarra, pero permítame solo comentarlo. Existe una función de utilidad, bueno, una familia de funciones de utilidad, estoy en este punto, en el segundo punto, ¿de acuerdo? Que tienen aversión al riesgo constante. ¿Está bien? Es decir, ustedes, yo, nosotros, esta función de utilidad supone que nuestra aversión al riesgo es constante. Ahora voy a definir qué es aversión al riesgo. Sin embargo, noten, tú y yo sabemos que la aversión al riesgo, es decir, cuán riesgosos somos, cuán amantes al riesgo somos, puede cambiar en el tiempo, ¿de acuerdo? No es lo mismo
ser averso a riesgo cuando somos estudiantes, ¿está bien? Cuando tenemos poco dinero, cuando somos estudiantes, o no es lo mismo cuando averso a riesgo somos cuando tenemos mucho dinero, cuando estamos trabajando. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa función de utilidad, con este supuesto de aversión a riesgo constante, se obtiene una teoría, voy a decir, una demanda de bienes, de activos financieros, ¿de acuerdo? Una segunda vuelta. Si yo cambio la teoría, si yo cambio una función de utilidad, la función de utilidad, por otra función de utilidad, que se llama, hay una que es muy conocida en finanzas, que es muy útil, lo vamos a ver, se conoce como SIMS, Epstein and Sims. En el 89 ellos propusieron una función de utilidad, que es la función de utilidad recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos teoría de portafolio con esa función de utilidad, entonces vamos a encontrar que la demanda de activos o la ecuación de precios de los activos financieros difiere, ya es distinta en algunos elementos con respecto a la función de utilidad que les había comentado hace un momento, que suponía riesgo constante. ¿Está bien? Entonces, sí es importante, y les voy adelantando, sí es sumamente importante, qué función de utilidad consideremos para modelar los activos riesgosos en finanzas, ¿de acuerdo? Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No está claro? Muchachos, para poder avanzar un poquito. Si no se entendió, díganme, lo vuelvo a explicar. Y uso la pizarra quizás. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Está clarito? ¿O alguna duda que tengan hasta aquí? Un segundo. Action, sí. El de Action, ese Action Theory, lo que menciona Alfonso, es esencialmente la teoría de las apuestas, donde ahí, por ejemplo, ahí difiere bastante, por ejemplo, de lo nuestro que tenemos ahorita en la teoría de utilidad esperada, por ejemplo, ¿no? Es más compleja, sin embargo, es muy utilizada para justamente analizar temas de subastas. ¿Ok? Muy buena pregunta, Kevin. La pregunta es, ¿qué va a determinar qué función de utilidad usaremos? Es una excelente pregunta. Muy bien, es una excelente pregunta. Perfecto. Va a depender de lo siguiente, en realidad. Supongan esto conmigo. Utilizamos la función de utilidad que tiene aversión al riesgo constante. ¿Está bien? Lo utilizamos. Hacemos el modelo y calculamos y encontramos una ecuación de precios de activos financieros. ¿Está bien? Lo siguiente que viene, ahí acaba la teoría. Lo siguiente que viene es ir con los datos y hacer trabajos empíricos. Perfecto. Cuando vamos con la data nos encontramos que este modelo, con la función de utilidad de aversión a riesgo constante, no calza bien con la data. Perfecto. ¿Y lo que hacemos? Surgen las preguntas. Primero, la función de utilidad que he considerado ¿realmente refleja bien las preferencias de los inversionistas? Quizás no. Entonces, cambio de función de utilidad. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, cambio de función de utilidad y vuelvo a hacer otra vez el mecanismo y el trabajo, y luego, con la ecuación de precios financieros que yo tengo al final del modelo, lo testeo en la data con econometría, y si encuentro que no, podría volver a hacer el loop y volver a la función de utilidad y cambiarla, ¿de acuerdo? Pero noten, cambiar la función de utilidad solamente es un supuesto que estoy cambiando o levantando, puedo cambiar otras cosas más. ¿Está bien? Entonces, para responder en corto, ¿de qué depende qué función de utilidad utilicemos? Depende de que si esa función de utilidad que estás considerando refleja muy bien las preferencias de los individuos cuando ya lo confrontamos con los datos. ¿Ok? Esa es la segunda parte, es decir, ya veamos ahora temas empíricos. Tenemos la teoría, vayamos a ver con la data y econometría y veamos si funciona o no. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Rado nos pregunta, ¿el enfoque de Behavior Finance no emplea la función de utilidad esperada? Sí emplea la función de utilidad esperada. La diferencia en Behavioral Finance, la diferencia radica en las probabilidades. ¿Está bien? Recordarán conmigo que la teoría de utilidad esperada es... A ver, permítame, voy a ir acá a la pizarra. Y un segundo acá. Ok, creo que se puede ver. Muy bien. Ok. Recordarán conmigo lo siguiente. La teoría de la utilidad esperada, ¿okay? Dice lo siguiente. Yo tengo esta es la función de utilidad esperada, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué es? Voy a sacar un poco más. ¿Qué es? La sumatoria de las probabilidades que multiplica a la utilidad de los payoffs, ¿de acuerdo? Y 1 hasta n probabilidades, ¿de acuerdo? La teoría de utilidad esperada dice esto. Esta es la función de utilidad esperada, ¿de acuerdo? Esta es la probabilidad objetiva, es lo que vieron en el problem set también, es decir, una probabilidad que todo el mundo conoce, que es pública y que todas la sabemos, ¿de acuerdo? Y esta utilidad es una función de utilidad que yo lo voy a utilizar para poder evaluar, digamos así, el payoff. ¿Está bien? Cuando hablamos de Behavioral Finance, una de sus diferencias clave es esta probabilidad. Esto que está aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vieron en el problem set y también en el día miércoles con Alfonso, que hay probabilidades subjetivas, ¿de acuerdo? En donde esas probabilidades dependen esencialmente de cada inversionista. Behavioral Finance, en una de sus líneas, supone de que esta probabilidad es subjetiva, es decir, depende de cada inversionista. Ahora, es más real, eso es verdad, es mucho mejor, es más real, porque es cierto, no todos tenemos las mismas probabilidades con respecto a cada uno de los payoffs. Sin embargo, es más complicado luego evaluarlo en la teoría, luego evaluarlo con la parte empírica. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, podríamos decir de que Behavioral Finance toma la teoría de la utilidad esperada, como que la toma, llamémoslo así, pero tiene diferencia, ¿de acuerdo? Y una principal diferencia es la probabilidad. ¿Está bien? Si quieren verlo en tiempo continuo, que es lo que usualmente van a verlo seguro, bueno, más que nada como expectativas, en los papers va a aparecer así. No va a aparecer como sumatoria, va a aparecer, permítanme borrar aquí, va a aparecer de esta forma. Como, perdónenme, va a aparecer así. La expectativa, no sé si ese promo se ve. Voy a colocarlo acá. La expectativa B de la utilidad de X de Y. Donde esta expectativa B, uno de sus enfoques, por ejemplo, se llama del inversionista bayesiano, ¿de acuerdo? Que tiene priors, que se refiere a que tiene una distribución de probabilidades previa a la toma de sus decisiones, y esto difiere a lo que hemos hablado anteriormente de la teoría de utilidad esperada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hasta aquí un poquito más clarito. ¿Quedó más claro, Rado, Kevin? ¿O alguna otra duda más? ¿Algo que está ahí, alguna duda o que no queda claro? ¿Sí? Ok, genial, perfecto. Entonces, volvamos a la presentación. Permítanme mirar la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es ir un poco al tema de la aversión al riesgo. Voy a pasar a la siguiente. Permítanme avanzar acá. Voy a avanzar hacia aquí.
Estoy en el slide 24. Quisiera hoy día ver con ustedes la aversión al riesgo. Primero, algunos supuestos para ver el tema de la aversión al riesgo. Primero, vamos a suponer que los individuos son maximizadores de una función de utilidad. ¿De acuerdo? Segundo, la función de utilidad es la propuesta por von Neumann-Morgenstern. Es decir, vamos a trabajar en el marco de la teoría de la utilidad esperada. ¿Okay? Vamos a trabajar sobre von Neumann-Morgenstern. Y por último, tenemos una economía con incertidumbre. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es la aversión al riesgo? Se dice que un individuo es averso al riesgo si él no está dispuesto a aceptar o es indiferente a una apuesta justa. A ver, o un fair gamble, se le conoce eso en la literatura. Permítame explicarlo un segundo. Permítame explicarlo un segundo. A ver, miren. Un averso al riesgo, un inversionista, conceptualmente, un averso al riesgo es alguien que prefiere lo seguro, siempre lo seguro, a tener algún juego o apuesta o evento con cierto riesgo. ¿De acuerdo? Un averso al riesgo es, le das dos cosas. Mira, te doy esto con seguridad o te doy esto con probabilidad tanto. No, yo prefiero lo seguro. ¿De acuerdo? Eso es una aversión. Entonces, cuando eso lo colocamos con un concepto de juego justo, significa lo siguiente. Un averso a riesgo no está dispuesto a aceptar un juego justo, o es indiferente a ese juego justo, ¿en qué sentido? En el sentido de que ese juego justo te da una probabilidad de ganar algo, pero te da una probabilidad de perder algo. De tal manera que cuando tenemos el valor esperado del payoff, es cero. ¿De acuerdo? Y imagínense esto conmigo, permítanme explicarlo mejor. Imagínense esto conmigo. ¿Qué cosa preferirían ustedes? Que yo les dé un sol con certeza, ¿de acuerdo? Un sol con certeza, o un sol, ¿está bien? Como el valor esperado de lo siguiente. Probabilidad de ganar menos 5 soles, de ganar 5 soles, con probabilidad de perder 5 soles. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El averso al riesgo mira siempre la probabilidad de perder. Entonces, cuando él mira la probabilidad de perder, él dice, no, en este evento, en este juego, en esta apuesta, hay una probabilidad de que yo pierda. Entonces, dado que hay probabilidad de que yo pierda, yo prefiero el sol con seguridad. Dame un sol con seguridad a tener un sol con incertidumbre. Es un averso al riesgo. ¿De acuerdo? Un amante al riesgo diría, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero el sol con incertidumbre. ¿Está bien? El indiferente dice, el que es indiferente, o el neutral al riesgo dice, mira, me es igual que me des un sol con certidumbre, o sea, me das un sol ahorita, o me gane un sol con incertidumbre. Entonces, es indiferente al riesgo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a estudiar en teoría, en finanzas en particular, usualmente es cómo un inversionista averso al riesgo invierte en activos riesgosos. Esa es nuestra pregunta, ¿de acuerdo? Nuestra pregunta en la clase de hoy y la próxima semana es, ¿qué hacemos para que un inversionista averso al riesgo invierta en activos riesgosos? ¿De acuerdo? Hay algunas condiciones, hay algunos criterios que él va a demandar. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, permítame volver a la presentación y explicar un poquito mejor por allá. Note, por favor. ¿Qué cosa es una apuesta justa o un fair gamble? Una apuesta justa o un fair gamble es una apuesta es justa, digámoslo así, cuando su payoff esperado es cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una apuesta con probabilidad P de obtener retornos positivos, H1, ¿de acuerdo? Y con probabilidad 1 menos P de obtener retornos negativos. Esta apuesta o este juego es justo, es fair,
si el payoff esperado es igual a 0. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Un averso al riesgo no quiere esto. No prefiere tener este tipo de juego. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, permítanme hacer lo siguiente. Permítanme hacer lo siguiente. Raúl me comenta y me dice, averso al riesgo, prefiero ganar $0 con 100% de probabilidad que entrar en una apuesta con una ganancia esperada de 0. Exacto, o sea, es decir, sí, tú prefieres, un averso al riesgo prefiere siempre la certidumbre, ¿de acuerdo? Primera idea clave, que quiero que quede clave, que quede claro. Permítame volver a la pizarra. Volver a la pizarra. Ok. Permítame ver aquí. Este concepto es clave, vamos a darle un poquito de vueltas entonces estos minutos para que quede bien clara la idea, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que yo tengo la siguiente lotería o el siguiente juego, ¿de acuerdo? Tengo un L donde me vas a dar probabilidad P, un H de 1, probabilidad de 1 menos P, un H de 2, ¿de acuerdo? Un fair gamble o un juego justo, una apuesta justa, como definición de apuesta justa, es que el valor esperado del payoff, el valor esperado de los payoff son iguales a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que es PH de 1 más 1 menos P por H de 2 es igual a 0. Dado que P es positivo, esto es positivo, y 1 menos P es positivo, significa de que si H1 es positivo, si esto es positivo, H2 entonces necesariamente tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Si pongo con números esto, podría ser lo siguiente. Podría ser P igual a un medio, imagínense conmigo. Este es un medio. H de 1, a ver si con esto no se ve. H de 1, imagínense que es 1. Y H de 2, imagínense que es, por ejemplo, menos 1. ¿De acuerdo? En este caso, mi payoff esperado es 0. ¿De acuerdo? Es 0. Entonces, si yo comparo y le digo, muy bien, acá es el payoff esperado, el payoff esperado es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, lo segundo es otro juego con certidumbre, donde te van a dar $0, o 0 soles, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, el averso al riesgo dice esto. Dice esto, yo prefiero que no me des nada ahorita, nada, a comprar o que me des un juego en el cual el valor esperado sea 0. Uno puede decir, oye, pero si acá es 0, acá en promedio también es 0. El problema de este juego, o de esta lotería, es que existe una probabilidad de 50% de que pierda un sol. ¿Me dejo entender? Entonces, el averso riesgo dice, mira, en este juego existe una probabilidad de 50% que yo pierda un sol. Es verdad que su valor esperado es 0, pero dado que soy adverso al riesgo, yo prefiero nada con certidumbre. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Me escucharon? Roberto me dice que no me escucha nada. ¿Me escucharon hasta aquí, chicos, o no? O simplemente no me escucharon nada tampoco. ¿Sí? Ah, genial, genial. Quizá Roberto sea tu audio, me imagino. ¿Ok? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre esto? Reflexionemos, démosle una vuelta a esto. ¿Les queda claro? ¿No les hace sentido? ¿Qué raro? Con sinceridad, discutamos sobre esto un poquito. ¿Está clarito? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces noten lo siguiente. Noten lo siguiente.
Para cerrar esta idea que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, un adverso riesgo es aquel que va a preferir la certidumbre de acuerdo a la incertidumbre. ¿Está bien? Pero mi pregunta, o nuestra pregunta en este nivel es, que queremos respondernos ahora es, o sea, bajo este concepto, nosotros diríamos, ok, pero si todos los activos financieros son riesgosos, pues ¿qué implica? ¿Que un adverso riesgo no va a invertir en nada? No. No, un adverso riesgo sí va a invertir en activos riesgosos. La pregunta que surge es, ¿qué condiciones exige este adverso riesgo para invertir en esto? ¿De acuerdo? ¿Qué condiciones pide él? ¿Qué condiciones pide el adverso riesgo para poder comprar activos riesgosos? ¿De acuerdo? Esa es nuestra pregunta entre hoy y la próxima clase. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Movámonos un poquito más. Permítame volver a la presentación. Muy bien, entonces, dada esta definición, quisiera que vean conmigo, por favor, voy a marcar esto, voy a marcar este punto 1, esta ecuación. Ven conmigo esta ecuación que estoy marcando aquí. Denme un segundo, quiero abrirlo con otro software. Voy a abrir esto con otro software. Denme un segundito. Quiero abrir esto con otro software. Acá hay algo. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Ya, ok. Sí, ahora sí. Ah, genial, genial, gracias. Como se reinició por alguna razón, me apagó el audio. Ok, genial, perfecto. Volvamos a lo nuestro. Genial, entonces, esta ecuación 1 que está aquí es importante, ¿está bien? Miren lo que dice. Primero, el W de 0 es la riqueza inicial del individuo, ¿de acuerdo? Es la riqueza de la plata que él tiene en estos momentos, ¿está bien? Este H de 1 y este H de 2, que aparece acá, voy a marcarlo con este redondito. Este H de 1, ¿de acuerdo? Este H de 1 que está aquí, junto con este H de 2, recordarán conmigo que es este H1 y este H2 son justamente los payoff del juego, del fair gamble, del juego justo, de la apuesta justa. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta ecuación 1? Está diciendo lo siguiente. Voy a utilizar la teoría de la utilidad esperada para evaluar estos dos juegos, ¿de acuerdo? Bien, el de certeza, que es la plata que yo tengo, y el juego que es el fair gamble, ¿ok? Entonces, permítame volver a la pizarra. Voy a explicarlo mejor en la pizarra. Permítame volver aquí un segundo. Ok. ¿Qué les quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Muy bien. Hasta este punto, yo tengo lo siguiente. El fair gamble es un juego riesgoso y tengo el L que es con certidumbre. ¿Está bien? Hasta este nivel tengo estos dos juegos, donde yo sé que el fair gamble me va a dar, con probabilidad P me da H de 1, 1 menos P, H de 2. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, hasta este nivel son preferencias. El averso al riesgo prefiere el juego con certidumbre, es decir, dame las cosas pero con certidumbre, prefiere a este fair gamble, a L, P de G. ¿De acuerdo? ¿Quién es este? Él es el averso al riesgo, o risk averse. ¿De acuerdo? El averso al riesgo prefiere certidumbre al juego justo. ¿Está bien? Nosotros sabemos, por la teoría de la utilidad esperada, ¿de acuerdo? Que si la lotería 1 es preferible a la lotería 2, sí, solo sí, la utilidad esperada de L1 es mayor o igual que la utilidad esperada de L2. ¿Está bien? Esto es lo que finalmente vamos a utilizar nosotros de la teoría de la utilidad esperada. Finalmente, esto es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Comparamos nosotros, aquí, activos, loterías, ¿de acuerdo? Pero esa comparación ordinal se traduce en una comparación cardinal, o sea, en números, cuando tenemos la función utilidad. ¿Está bien? Utilidad esperada. Resulta que el averso riesgo tiene lo de arriba. Voy a utilizar la teoría de la utilidad esperada y voy a aplicarle a esto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Voy a venir aquí, ¿está bien? Y voy a decir lo siguiente. Bajo la teoría de la utilidad esperada, esta relación de preferencia del averso riesgo se expresa de la siguiente manera. La utilidad esperada de L de C es mayor o igual que la utilidad esperada del juego justo, del fair gamble. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Están conmigo? ¿Está clara esta parte que está acá? ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí, muchachos? Permítanme colocar aquí. Este es 1. Yo tengo las preferencias. Perdón, tengo las loterías. Tengo 2. Tengo mi averso al riesgo. ¿De acuerdo? Tengo 3. Tengo mi teoría de la utilidad esperada. Y tengo 4 aquí. Voy a aplicar esta teoría de la utilidad esperada a estas dos loterías. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Genial, perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, dado que esta lotería es con certidumbre, es certeza, ¿de acuerdo? Y me va a decir lo siguiente. La utilidad esperada de esto sería, como es con certeza, la probabilidad siempre es 1, ¿está bien? Y dado que va a ser el dinero que yo tengo, va a ser mi dinero, ¿de acuerdo? Que yo tengo el día de hoy, ¿está bien? Eso va a ser, ¿de acuerdo? Muy bien. Más nada porque el juego me va a dar en valor esperado es nada, ¿de acuerdo? Va a ser mi W de 0. Muy bien. Pero como es función de utilidad esperada, esto es la utilidad evaluada en mi riqueza inicial. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto tiene que ser mayor o igual a ¿qué? A la utilidad esperada de este juego riesgoso. ¿Cuál es la utilidad esperada de este juego riesgoso? Noten, acá tengo los payoffs. Entonces, aplico la utilidad aquí.
utilidad, ¿de acuerdo? Sería, utilidad esperada sería 1 menos P por la utilidad del payoff H2 más P por la utilidad del payoff H1. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, nota por favor, estoy pasando de mis preferencias bajo la teoría de la utilidad esperada a una relación de un averso al riesgo. ¿Está bien? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Me dejé entender? Coméntame, por favor. ¿Lo puedo volver a explicar si necesitan que lo vuelva a explicar? Si necesitan que lo vuelvo a hacer, muchachos. Sí, no se preocupen. Genial. Ya, perfecto. Denme, voy a borrarlo, voy a volverlo a hacer, ¿ok? Ok. Permíteme lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir esto en 4. Y vamos a hacer acá 1. Mis dos juegos, ¿de acuerdo? Voy a llamarlo así. Mis 2 loterías. ¿Está bien? Lotería con certidumbre. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Cuál es el payoff de esta lotería con certidumbre? Va a ser mi riqueza. ¿Por qué? Porque en realidad no voy a jugar. Deja mi plata tal cual. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hay una lotería, un juego, ¿está bien? Que es con incertidumbre. ¿De acuerdo? Dado que tiene incertidumbre, va a tener en este ejemplo 2 payoffs. Probabilidad P, H1, 1 menos P, H2. Creo que ahora está más grande. H1 y H2. Un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Ahora, en segundo lugar, estas son las loterías. A mí me interesa la utilidad de los payoff más que los payoff en sí mismos. ¿De acuerdo? Este es un fair gamble. ¿Por qué? Porque el valor esperado del payoff es 0, en este caso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, me interesa a mí aquí la utilidad de W0. Aquí me interesa la utilidad de H de 1 y acá la utilidad de H de 2. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Genial, perfecto. Bien. Ese es punto 1. Punto 2. Aquí, punto 2. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la teoría de la utilidad esperada? Eso es clave. Dice lo siguiente. Si la lotería, al menos tan preferida a la lotería 2, ¿de acuerdo? Es decir, yo prefiero esta a esta. Si solo si se va a cumplir esto. La utilidad esperada, esta es la U mayúscula, esta es U minúscula, ¿de acuerdo? Esa es utilidad. Una función de utilidad. Esta es la utilidad esperada, ¿de acuerdo? De L1 sería mayor o igual que la utilidad esperada de la lotería 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Qué es la utilidad esperada de L1? Permítanme colocarlo acá. 3. Aplicando este concepto, la teoría de utilidad esperada, a mis 2 juegos, uno con certidumbre y otro con incertidumbre, lo siguiente. Yo sé que el averso al riesgo dice lo siguiente. Yo prefiero mi juego con certidumbre, es preferible a mi juego con incertidumbre. ¿Está bien? Entonces, por la teoría de la utilidad esperada, yo puedo decir que esto es sí, solo sí, la utilidad esperada ¿de quién? De mi juego con certidumbre mayor o igual de la utilidad esperada del juego con incertidumbre. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Está clarito hasta acá? ¿Se entendió hasta acá, muchachos? Hamilton, ¿cómo estás? Un favor, pídele a Rado que apague su audio porque está interfiriendo. Ah, ok. Por favor, Rado, ¿podrías apagar tu audio?
Déjame ver acá. Genial, gracias. Genial, genial, gracias. Hasta aquí, muchachos, ¿se entendió? Casimiro, vuelvo en un segundo a tu pregunta, pero hasta aquí se entendió las ideas. ¿Sí? Sí, ya, genial, perfecto. Entonces, estén conmigo, por favor, estén conmigo en esta idea, esta última idea. Déjenme ver acá. Estén conmigo, por favor, en esta última idea. Lo que estoy ahorita marcando, ¿de acuerdo? Que he dicho aquí que la utilidad esperada de mi juego con certidumbre, o sea, de esto que está acá, es mayor o igual que la utilidad esperada de mi juego con incertidumbre, ¿de acuerdo? ¿Por qué he dicho esto? Porque el averso al riesgo prefiere la certidumbre a la incertidumbre. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, permítanme ahora hacer lo siguiente acá. 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué cosa es la utilidad esperada de la certidumbre? Del juego con certidumbre. Es simplemente la utilidad de la riqueza inicial, ¿de acuerdo? U de W de 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Cuál es la utilidad esperada de mi juego con incertidumbre? O de mi fair gamble. El que está acá sería utilidad de mi payoff multiplicado por mi probabilidad. Utilidad de mi segundo payoff multiplicado por su probabilidad. Sería igual a, voy a colocarlo aquí con rojo, sería igual a lo siguiente. Probabilidad por utilidad de payoff. Probabilidad por utilidad de H de 1 más 1 menos P. Esta probabilidad por la utilidad del H de 2. ¿De acuerdo? Según el averso a riesgo, lo primero, certidumbre, es mayor o igual que lo segundo. Entonces yo digo esto. Este U de acá es mayor o igual que lo segundo. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí y voy a escribir la ecuación acá. Entonces lo que yo estoy teniendo en estos momentos es lo siguiente. Mi averso a riesgo, 5, a riesgo, o risk averse, dice esto. La utilidad de tener mi dinero el día de hoy es mayor o igual que la utilidad esperada de este juego, que es P de U de H de 1 más 1 menos P de U de H de 2. ¿De acuerdo? Note, por favor, note. Hemos pasado de un concepto de riesgo a una ecuación que representa utilidad esperada, utilidades con probabilidades. ¿De acuerdo? Esto es clave. Esto que está aquí es clave. ¿Está bien? Note, por favor, yo todavía no sé, nosotros todavía no sabemos nada sobre este U. ¿Verdad? No tenemos ni la menor idea de ese U. Sabemos que es una función de utilidad. ¿De acuerdo? Que transforma H1, los payoff, en bienestar, en útiles. Pero yo no sé si es creciente, decreciente. Perdónenme, sí sabemos que tiene que ser con utilidades marginales decrecientes, lo que decía Bernoulli. Pero yo no sé si es convexa, es cóncava, cuadrática, lineal, no lo sé. ¿De acuerdo? Esta expresión, combinada con una condición adicional, nos va a dar alguna restricción sobre esta función de utilidad en particular. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, cerrado. Hasta aquí, ¿se entendió las ideas, muchachos? ¿Sí? Hasta este punto, ¿clarito? Déjenme ver. ¿Sí? Genial. Entonces, volvamos a la presentación. En la presentación está esta ecuación. ¿De acuerdo? Volvamos a la presentación. Note por favor que esta ecuación 1 es justamente la ecuación que teníamos en la pizarra hace un momento, ¿de acuerdo? Que es la utilidad de mi riqueza inicial mayor o igual a la utilidad de mi riqueza más H de 1. Perdónenme. Vuelvo otra vez acá. Vuelvo a empezar.
Noten lo siguiente, noten lo siguiente. Es verdad, este juego con incertidumbre me va a dar H de 1. ¿Está bien? Es cierto. Sin embargo, ese H de 1, ese payoff, es un adicional a mi riqueza inicial. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo tengo es finalmente la utilidad total. ¿Está bien? Porque noten, yo estoy aquí, la utilidad de mi riqueza inicial. Yo tengo $100 el día de hoy. Pero este juego me va a dar $100 más $5. O sea, al final me va a dar $105 con probabilidad P. Es W0 más el H de 1. Pero también me va a dar $100 menos $3, me va a dar $97. Entonces es el W inicial menos el H de 2. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, lo que tengo que hacer aquí es, en realidad, está bien, el H de 1 sí me va a dar eso, más mi riqueza inicial. ¿De acuerdo? Es H de 2 más mi riqueza inicial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos a la presentación, si volvemos otra vez a nuestra presentación, tendríamos lo siguiente. ¿Bien? Tendríamos la utilidad del H sub 0 más H de 1 por su probabilidad, naturalmente, más la riqueza final, que es H de 0 más W de 0 más H de 2 por su probabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Hasta aquí. Quisiera, por favor, que vean esta ecuación con detenimiento. ¿Está bien? Y quisiera que vean ahora aquí en la pizarra lo siguiente. Voy a marcar lo siguiente. Ok. Tenemos esta expresión. Voy a colocarlo acá. El averso al riesgo me dice esto. Su utilidad, W de 0, es mayor o igual. Voy a escribirlo con un P aquí. Utilidad de W de 0 más H de 1 más 1 menos P por su utilidad W de 0 más H de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden esto conmigo, por favor. Yo sé que el W de 0, perdónenme, yo sé lo siguiente. Yo sé que el payoff esperado de quién, mi juego con incertidumbre, es igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa que el H de 1 por el precio, por la probabilidad, más 1 menos P por H de 2 es igual a 0. ¿Está bien? Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sumar aquí, ¿de acuerdo? Puedo hacer lo siguiente. Puedo sumar aquí más... Hola, ¿estás en la casa? Más W de 0, ¿de acuerdo? Ya, fíjate, Milagros va a ir a su fiesta, dice, pero está diciendo que Michael lo va a llevar. Chicos, se está cruzando... Que Michael le lleve y le traiga. Estoy confirmando ir a una fiesta. Le permiso a mi papá. Ya es porque le lleve y le traiga. Si Michael va a hacerle el favor, ya pues, por favor, que no la dejen sola, que es peligroso. O tú en todo caso. Ya, chao, chao. Ya Michael, pues Michael que le acompañe. Chao, chao. Chicos, sorry, pero traten de poner en mute su audio, porque se queda... Sí, traten de apagar por favor su audio todos, ¿está bien? Perdón, el micrófono, ¿está bien de acuerdo? Si no se queda grabado en el video. ¿Ok? Muy bien. Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, note por favor, les había dicho esto. Sabemos por definición que los payoffs esperados del activo con incertidumbre o del fair gamble tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué es el payoff esperado? Es la probabilidad por H de 1 más 1 menos P por H de 2. ¿De acuerdo? Yo le voy a aumentar el W0 aquí y aquí le voy a aumentar el W0 acá. ¿De acuerdo? Lo que quiero encontrar es una relación entre el W0 y los H's. Eso me interesa. ¿Está bien? Entonces,
Pero yo sé que el W0 puede ser expresado como esto. P, W0 más 1 menos P por W0. ¿Está bien? P, 1 menos P, W0 me va a dar W0. Es lo mismo. ¿De acuerdo? La ventaja es que me permite agregar esto. Este va a ir con este, y este que está aquí va a ir con este que está acá. ¿De acuerdo? Noten, tendría lo siguiente. Tendría probabilidad W0 más H de 1, los primeros dos, ¿de acuerdo? Estos primeros dos, más 1 menos P, sería W0 más H, W0 más H de 2, es igual a W de Z, que es el que está acá. ¿Está bien? Usted me pregunta, Hamilton, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres lograr con esto? Lo siguiente, quiero mostrarles lo siguiente. Ven conmigo, por favor, este W0 que está aquí, ¿de acuerdo? Es este que está acá, ¿está bien? Pero en lugar de este W0, yo puedo colocar esta expresión. ¿Está bien? Quiero que vean esto un segundo, por favor. Esta utilidad en W0 sería la utilidad de todo esto que está acá. Pero noten, probabilidad por W0 más H de 1. Esto está aquí. Probabilidad, utilidad de W0 más H1. 1 menos P, W0 más H2. Esto que está acá, está de una u otra forma acá. 1 menos P, utilidad de W0 más H2. ¿Qué significa esto? Permítanme borrar. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. Y sería lo siguiente. Esta expresión, ¿qué es? Es esto. Utilidad de una cosa grande mayor o igual a toda esta probabilidad, ¿de acuerdo? Sería utilidad de todo esto. P, voy a colocarlo acá así. P por W0 más H1 más 1 menos P por W0 más H2. ¿De acuerdo? Esto es mayor o igual a esto. Les voy adelantando, ahorita lo voy a mostrar en un gráfico. ¿Qué significa esto con respecto a la función de utilidad? A este U. A este U. Esta expresión, que esta función de utilidad es una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? Es decir, esto que proviene de un adverso riesgo me implica que el U minúscula, la función de utilidad, ¿de acuerdo?, tiene que ser cóncava. Tiene que ser una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa de que una forma de asegurarnos de modelar en finanzas un agente averso a riesgo es que su función de utilidad que consideremos en el modelamiento tiene que ser cóncava. ¿De acuerdo? Por tanto, si tenemos la función de utilidad cóncava, podemos utilizarla para poder reflejar a un agente averso al riesgo. ¿De acuerdo? Aquí, hagamos un alto. Hasta aquí. ¿Se entendió? Con toda confianza. Lo vuelvo a explicar. ¿No se entendió? Díganme para volverlo a hacer si requieren que sea necesario, muchachos. Ustedes me dicen. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Sí. Ya, perfecto. Permítame entonces, ya, perfecto. Permítame volverlo a hacer y primero permítame darle la definición de una función cóncava. ¿Les parece? ¿Está bien? Muy bien. Genial. Voy a borrar y hagamos lo siguiente. Una función de utilidad, bueno, una función cualquiera, ¿está bien? De la siguiente forma. Voy a poner una función de utilidad que depende de un X. ¿Está bien? Tiene la siguiente forma, imagínense conmigo. Esta es una función de utilidad de X, ¿de acuerdo? Esta función de utilidad es cóncava, ¿está bien? Pero yo quiero que vean la propiedad. Imagínense que yo tengo esto. Voy a marcarlo así. Yo tengo dos valores de X.
tengo x de 0, ¿está bien? Y tengo por acá, tengo x de 1. ¿De acuerdo conmigo? Muy bien. X de 0 evaluado aquí en la función es u de x de 0, ¿de acuerdo? En x de 1, yo tengo por acá u de x de 1. ¿De acuerdo? ¿Todos conmigo hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Note por favor. Sí, voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a trazar una línea. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a calcular acá una combinación entre x0 y x1. ¿De acuerdo? Lo voy a llamar así. Una combinación p de x0 más 1 menos p de x1. ¿De acuerdo? A esto en matemáticas se le llama una combinación convexa, que es una combinación lineal. Se le llama combinación lineal es porque estoy sumando, ¿de acuerdo? Dos elementos, x0 y x1. Se le llama convexa porque la suma de estos coeficientes es 1, ¿de acuerdo? Al final de cuentas es una combinación lineal. ¿Está bien? Dado que los estoy mezclando, x0 por un medio y x1 por un medio, va a estar en algún lado de entre ellos dos. ¿De acuerdo? Porque noten, es como si fuese un promedio entre x0 y x1. Fíjense que P es un medio, sería un medio de x0 más x1. Y el promedio siempre está entre el menor valor y el mayor valor. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, está aquí. Perfecto. Este elemento lo voy a llamar, llamémoslo así, x asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, este x asterisco va a estar acá. Voy a colocarlo acá. Este x asterisco va a estar por aquí. En algún lado de este lado. Muy bien. Si yo calculo su utilidad de este x asterisco, me voy para acá. Subo en realidad en la función, subo aquí, me voy a este punto que está acá, y este puntito que está aquí, ¿de acuerdo? Está por acá, es la utilidad de x asterisco, ¿de acuerdo? ¿Todos conmigo hasta acá? ¿Sí? Tengo dos x iniciales, ¿de acuerdo? Tengo una función de utilidad cóncava, ¿está bien? ¿De acuerdo? Evalúo estos dos x en su función de utilidad. Acá tengo x de 0, acá tengo x de 1, ¿está bien? Lo que tenemos solamente. Calculo un x asterisco, que es la combinación lineal de ellos dos, es como si fuese un promedio, ¿de acuerdo? Se lo coloco aquí. Luego lo que hago es calcular su utilidad, está acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Este puntito que está aquí abajo, este puntito que está aquí, ¿está bien? Este puntito que está acá, es, en este punto A y en este punto B, este punto refleja la combinación lineal de estas dos utilidades. ¿De acuerdo? Este puntito que está acá es la utilidad de x de 1 por P más la utilidad de x de 0 por, la utilidad de x de 1, perdón, por 1 menos P por la utilidad de x de 0 por P. Este puntito que está acá es una combinación lineal de ambas utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, y en realidad, y entonces, note por favor, ven aquí por favor conmigo, esta parte lo estoy marcando, es la utilidad de x sub 0, pero esta utilidad de x sub 0 es mayor que esto. Por tanto, yo tengo esto. La utilidad de x de 0 es mayor o igual a esta combinación lineal de u de x de 1 por 1 menos p más u de x de 0 por p. ¿De acuerdo? Pero resulta que este x sub 0, ¿qué cosa era? Es justamente la combinación lineal de los dos x. Por tanto, esta es la propiedad que tenemos, una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a utilizar
o mejor dicho, lo que encontramos cuando vemos un averso a riesgo. Un averso a riesgo se cumple exactamente esto con la función de utilidad. Se cumple. Lo cual implica que la función de utilidad de un averso a riesgo tiene que ser cóncava necesariamente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Más o menos hasta acá esta parte. Permítame ahora ir un poquito a la aplicación de esto. ¿De acuerdo? Al averso a riesgo ahora sí. ¿Está bien? Muy bien. Voy a volver. Permítame ir acá. Muy bien. El mensaje es el siguiente. Voy a colocar acá. Para que no pierdan de vista conmigo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. Un averso a riesgo tiene una función de utilidad, una función de utilidad, ¿de acuerdo? Cóncava. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Nosotros habíamos dicho esto. Punto 1. La utilidad del W de 0 es mayor o igual que P, la utilidad de W de 0 más H de 1 más 1 menos P, U, W de 0 más H de 2. Esto lo encontramos ¿de qué? ¿De dónde viene esto? De la teoría de utilidad esperada, aplicado ¿a qué? Al juego riesgoso y al juego con certidumbre. ¿De acuerdo? ¿Esto proviene de dónde? Del averso a riesgo. Esto, averso a riesgo. Punto 1. Punto 2. ¿Quién es W0? W0, encontramos hace un momento, que era igual a esto. Era el P por W0 más H de 1, más 1 menos P por W0 más H de 2. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde viene esto? Viene, recordarán conmigo, es lo siguiente. El valor esperado de los payoff, del juego riesgoso del fair gamble, es 0. ¿De acuerdo? Lo que hice en esto es agregarle más W0 más W0 y obtuvimos la expresión de acá arriba. ¿Está bien? Pero noten conmigo aquí. Yo tengo esto que está acá, este W0. Si lo coloco aquí, es justamente esta expresión la propiedad de una función cóncava. Una función cóncava en U. ¿De acuerdo? Por tanto, punto 3, por tanto, U, la función de utilidad, tiene que ser cóncava, necesariamente. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Un poquito más claro, muchachos? ¿Sí? ¿Un poquito más claro, un poquito mejor? ¿Me dejas saber, por favor? Genial, perfecto. Perfecto. Entonces, permítame dejar un segundo en la matemática y quiero un poco reflexionar con ustedes, ¿de acuerdo? Quiero que se vean la intuición, que es sumamente importante. Perdóname acá. Ok, a ver. Primer mensaje que quiero que mantengan en mente. Primer mensaje. Un averso al riesgo, un inversionista, un agente averso al riesgo, prefiere la certidumbre a cualquier tipo de incertidumbre. ¿De acuerdo? Punto 1. ¿Está bien? Punto 2. Surge una pregunta. La pregunta es, ¿y qué hacemos para que ese averso al riesgo compre activos riesgosos? Ok, voy a dejar la pregunta ahí porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Punto 3. Un averso al riesgo tiene una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? Eso es genial. ¿Por qué? Porque recuerden, la teoría de la utilidad esperada no hablaba nada del U, de la función de utilidad, de la U minúscula. ¿Recuerdan eso conmigo? Cuando hemos visto, lo único que, bueno, no lo único, lo que hacen es muy importante en realidad. En lo que se centran
von Neumann y Morgenstern es en asegurarse que las preferencias puedan ser representadas por una función de utilidad. Es decir, sí puede ser, bajo 5 axiomas, las preferencias en un mundo con incertidumbre pueden ser representadas por una función de utilidad. Cerrado. Ahí quedó el tema. Pero nosotros queremos ir un poco más. Queremos analizar un averso a riesgo porque nos interesa analizar el comportamiento de los inversionistas. Entonces, lo que requiere el averso a riesgo es que la función de utilidad, la U minúscula, sea cóncava. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Lo tenemos un poquito más. Ya nos queda un poquito de tiempo. Voy a volver acá. Muy bien. Entonces, aquí en este slide está un poquito la demostración que he hecho en la pizarra. Entonces, de aquí lo van a poder seguir tranquilamente. ¿De acuerdo? Aquí también está de dónde obtenemos la función de utilidad, de dónde concluimos que la función de utilidad es cóncava. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Permítame ir al segundo lecture para empezar, al menos hoy, un poquito de la teoría de portafolio, al menos algunas primeras ideas. ¿De acuerdo? Esto también está colgado en el aula virtual. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este segundo lecture? Aquí me interesa lo siguiente. Vamos a ver una mínima prima por riesgo, ¿de acuerdo? Implicancias de ARA. ¿Qué cosa es ARA? ARA se va a llamar ARA, es una aversión al riesgo absoluta, ¿de acuerdo? Ténganlo en mente, voy a escribirlo acá. Perdónenme. No, acá no puedo escribirlo. ¿Qué cosa es ARA? ARA es aversión al riesgo absoluto. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es esto? Esto es una medida de aversión al riesgo. Disculpe por los acentos, por las tildes, las estoy dejando ir. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es ARA? Es una medida de aversión al riesgo. Noten, por favor. Permítanme volver a la pizarra. Noten, a ver. El averso al riesgo tiene una función de utilidad cóncava. ¿Está bien? La segunda pregunta que se hacen es, ¿y puedo medir la aversión al riesgo? Es decir, ya sé que un averso al riesgo tiene una función de utilidad cóncava. Mi segunda pregunta es, ¿la puedo medir? ¿Puedo decir, por ejemplo, que Alfonso es más averso al riesgo que yo? ¿Cómo mido eso? Entonces, lo que trata esta medida, voy a volver a presentación, este ARA es una medida de aversión al riesgo absoluta, ¿de acuerdo? Trata de medir, trata de comparar entre dos individuos quién tiene mayor aversión al riesgo que otro. Voy a colocarlo acá. Trata de comparar entre individuos quién tiene mayor aversión al riesgo. ¿De acuerdo? Asimismo, les hago una pregunta. Permítanme, les lanzo la pregunta. Si tienes mucho dinero, ¿tu aversión al riesgo será mayor o menor? Noten, comenten por favor en el chat. No se preocupen en equivocarnos en clase. En clase está bien equivocarnos. La idea es aprender en la clase juntos. ¿Qué opinan? Lo que piensen. Mientras más dinero tengas, ¿más aversos eres o menos averso? Que Rado dice menor. Mientras más dinero tengo, menor. Darío dice depende. ¿Ok? Kevin dice mayor dinero, mayor averso. Javier dice más averso. Tengo más dinero, más averso. Ok, perfecto. Genial. Lo que encontramos es que mientras más dinero tengas, menos averso al riesgo se es. ¿De acuerdo? Bueno,
hay varias razones, pero una es lo siguiente. Imagínense que mi sueldo es $1, ¿de acuerdo? No está lejos de mi sueldo de PhD Students. Imagínense que es $1 mi sueldo, ¿está bien? Yo voy a ser más averso a jugar un juego en el cual haya una probabilidad de perder mi $1, ¿de acuerdo? Sin embargo, imagínense que mi sueldo es $5 millones. Y me dicen un juego para perder $200.000. $200.000 representa de mi sueldo menos quizás del 1%, por decir un número. Entonces, mi aversión a riesgo podría ser menor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros en la literatura y como algo estándar, es que mientras más dinero o más riquezas tenga, menor aversión a riesgo se encontrará, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la presentación, permítanme ver aquí, ARA, la aversión a riesgo absoluto, me gustaría que nos diga algo si es que a medida que aumenta el W, mi riqueza, el W0, disminuye mi aversión al riesgo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso nos gustaría ver con el ARA. Luego, dice acá, medidas, tercer punto, medidas de aversión a riesgo, RRA. ¿Qué es RRA? RRA es Relative Risk, es aversión al riesgo relativo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué dice relativo? ¿Relativo a qué? Este es relativo a la riqueza. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Luego, el cuarto punto que quiero ver con ustedes, funciones de utilidad en finanzas. Aquí hay varias. Entonces, aquí hay varias funciones de utilidad en finanzas. Las famosas cara, de constant. Noten por favor, noten esto que está acá. Es cara, ¿verdad? El ARA, según era aversión a riesgo absoluto. ¿Está bien? Este C se refiere al constante, constant. Entonces, hay funciones de utilidad que tienen aversión al riesgo absoluto constante. ¿De acuerdo? Que ya lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase. Luego, la medida de aversión a riesgo puede ser una medida global. Medida global se refiere a la comparación entre individuos. Voy a colocarlo aquí. Medida global, cuando hablamos de medida global aquí, medida global nos referimos comparación entre individuos, ¿de acuerdo? Entre individuos, ¿ok? Y finalmente, extensión a múltiples activos. Acá hay un tema importantísimo. El análisis que vamos a hacer en la próxima clase es activo riesgoso, noten, un activo riesgoso versus un activo libre de riesgo, o seguro, llamémoslo así. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué nos detenemos en este ejemplo de solamente uno? Porque aquí vamos a trabajar cosas interesantes, algunas conclusiones son importantes y son generales, otras no. Ya la veremos con detenimiento la próxima clase. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta para terminar el día de hoy? ¿Algo que no quedó claro, que quisieran discutirlo ahora antes de terminar la clase? Hamilton, ¿cuál sería la función de utilidad que actualmente, digamos, es la más innovadora, la que se está utilizando en la academia? Ok, excelente pregunta. La función de utilidad que se usa hoy es la Epstein-Sim. Es del 89. Es una función de utilidad recursiva. ¿Por qué se utiliza esa? Por lo siguiente. En economía y finanzas, el agente tiene que tomar dos decisiones. ¿De acuerdo? Dos decisiones. O llamémoslo así, hay dos parámetros importantes. El primer parámetro, en incertidumbre, es la aversión al riesgo. ¿De acuerdo?
Y el segundo parámetro es la sensibilidad con que el inversionista, ¿de acuerdo? O el agente sustituye consumo hoy con consumo mañana. ¿De acuerdo? Si quieren verlo, puede ser como que el ahorro. Y esto es como que la aversión al riesgo. Las funciones de utilidad usuales en economía suponen de que la aversión al riesgo es la inversa de esta sustitución entre hoy día y mañana. ¿De acuerdo? Cuando vieron la parte empírica, no es verdad. Ambos son distintos, están separados. Entonces, ¿qué pasó? La función de utilidad de Epstein-Sim del 89 lo que hace es separar estas dos. Por un lado, puedes modelar separadamente la aversión al riesgo, un parámetro de aversión al riesgo, que no depende de la sustitución, de la sensibilidad de sustitución entre el consumo de hoy y mañana. Entonces, separan ambas cosas. Al separarlas, permite estudiar mejor la aversión al riesgo sin restringirla que esté conectada con la sustitución del consumo entre hoy y mañana. ¿De acuerdo? Entonces van a ver en los papers que trabajan de asset pricing, la función de utilidad que usan es Epstein and Sim. Les voy a colgar algo para ir leyéndolo en el camino en las clases siguientes, pero esa es la utilidad, es la función de utilidad que hoy los modelos usan en general. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? ¿Está clarito? ¿Sí? Muy bien. Genial. Perfecto. Entonces, nos quedamos hoy aquí. El tiempo corrió súper rápido. La próxima semana vamos a hacer ya, aplicar lo que hemos visto aversión al riesgo el día de hoy, ya a la elección de portafolio de los inversionistas. ¿Ok, muchachos? Entonces, les dejo algunas lecturas esta semana, revísenla, y les dejo ya el problem set para que lo vayan mirando, que esto viene entre 2 semanas, pero para que lo vayan mirando con anticipación. Y no se olviden de mandar hoy día el problem set a final de la noche allá en Lima. Muy chicos, gracias, un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Sí, se los mando, Rado, se los mando. Sí. Abrazo, chicos. Chao, chao.